Buenas noches, mi nombre es Lady Carolina Báez del noveno semestre de Contaduría Pública. Mi exposición se trata sobre las rentas exentas y mi grupo está conformado por Beatriz Jaimes, Shirley Lizarazo, Rodrigo Helves, Verónica Maldonado y Viviana Lizarazo, y quien les habla, Lady Báez. Como les decía, mi exposición es sobre las rentas exentas. Cabe recordar que una renta es un ingreso fiscal, un ingreso que obtiene la empresa. Las rentas exentas son un tipo de ingresos que, aun siendo ingresos fiscales, no están sujetas al impuesto de renta y complementarios. Esto bajo las normas fiscales, estas les otorgan un beneficio de estar grabadas a una tarifa del 0%. En términos generales, las rentas exentas son una utilidad fiscal que están derivadas a las actividades obtenidas de la explotación de actividades económicas bajo, como decía antes, bajo las normas fiscales. Estas se encuentran en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, aunque está modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 del 2018. En la nueva versión señala que por el año gravable las rentas exentas para las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es la persona responsable de una empresa, es la que representa una empresa. Entonces, ¿hay otra persona o solamente la jurídica? Son personas naturales y personas jurídicas. Como le venía diciendo, las personas naturales son las que se responsabilizan de sus propios gastos. La persona jurídica es la que se responsabiliza y es la que representa a una empresa. Siguiendo con eso, las rentas exentas para las personas jurídicas para el año gravable del 2019 tienen que ser todas las derivadas a las actividades de desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas. Estas están por un periodo de 7 años, antes del 31 de diciembre del 2021. Para las entidades que quieren optar de este beneficio, están las entidades de economía naranja. Para optar este beneficio tenemos unos requisitos, como tener 3 empleados como mínimo fuera de sus administrativos y estar constituida la empresa antes del 31 de diciembre del 2021. Dentro de las rentas exentas tenemos las artes y patrimonio, las industrias culturales, las creaciones funcionales y nuevos medios de software de contenido. Para las artes y patrimonio tenemos la pintura, tenemos la escultura, tenemos las artes escénicas, que es como los conciertos, la ópera. Para el turismo y la cultura están los parques culturales, la comida tradicional. Para la educación tenemos lo que es la educación creativa y artística. En las industrias culturales tenemos la editorial, que son las revistas, el periódico. En la fonográfica tenemos lo que son los videos de música. La audiovisual tenemos todo lo relacionado con la televisión, con el radio. Para las creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenido, tenemos los medios digitales, que están los videojuegos. Tenemos el diseño, que esto comprende el diseño gráfico, el diseño de interiores. Tenemos la publicidad, que comprende todo relacionado con la creatividad. Con el decreto 1669 de septiembre 12 del 2019, el Ministerio de Hacienda reglamentó algunos artículos para la renta exenta para empresas de economía naranja. Esa es de la expedición de la Ley 1943 del 2018.
Esto aplica para ¿quiénes? Para todas las sociedades pertenecientes al régimen ordinario del impuesto de renta. Como les decía, es de la ley 1943 del 2018. Independientemente si se trate de entidades creadas antes o después de la ley del 2018. ¿Qué se necesita? Se necesita la solicitud al Comité de Economía Naranja, que es al mismo, se puede decir que es al Ministerio de Cultura. O sea, que a quién se le envía o cómo se envía o qué se Eso hace. se envía al Ministerio de Cultura, que es el que avala y el que da la solicitud si la acepta o no. ¿Qué documentos tenemos que enviar? Tenemos que enviar el certificado por el contador y los certificados de los ingresos fiscales del año anterior. Todo esto no debe sobrepasar las 80.000 VTs y que todo eso se da entre marzo, julio y octubre. Actualmente el VT en cuánto está. Está en 35.607 pesos. Tenemos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Como ya los había dicho antes, los requisitos es tener el domicilio dentro del territorio nacional y solo avala por 7 años. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones, durante estos 7 años se debe pagar el aporte a nómina normalmente. Tenemos para las rentas exentas actividades como desarrollo del campo colombiano, que eso lo encontramos en el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. El desarrollo del campo colombiano es avalado por un periodo de 12 años. ¿Qué documentos necesitamos? Un certificado de existencia legal, un pagos aportes de nómina y, como lo decía antes, un certificado del contador público. ¿Por qué tiene que ser un contador? No puede ser, por ejemplo, una de administración o municipal ¿Por qué un contador público? Porque el contador público es el que da fe, el que da fe de tus ingresos. Entonces, por eso el único que da fe público es el contador. Seguimos. Otras rentas exentas es como la venta de energía eléctrica, que eso ¿en dónde lo encontramos? En el numeral 3 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Que la venta de energía eléctrica está en el numeral 3 y avala sobre 15. En las rentas exentas tenemos las rentas asociadas a viviendas de interés social o prioritario. Eso lo encontramos en el Estatuto Tributario del numeral 4 del 2019. Estamos hablando de la venta de viviendas de enajenación en el año 2019. Tenemos como rentas exentas también el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, que lo encontramos en el numeral 5 de la ley 1943 del 2018. Tenemos otras rentas exentas, como cuáles, como los servicios de transporte fluvial, tenemos los fondos de pensiones, los derechos de autor, tenemos la industria cinematográfica y tenemos el beneficio neto de las entidades sin ánimo de lucro. En general, eso nos da a entender cuáles son las rentas exentas, que si tenemos una actividad de estas y las utilidades dentro de los años, que nos dicen acá que desde el 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, las rentas van a ser exentas. Si se nos suben las utilidades, que son, el tope es hasta las 80.000 VTs, las rentas siguen exentas. Espero que mi exposición les haya explicado, les haya dejado claro lo que abarca estas rentas exentas. Muchas gracias.